La estrella que se va al atardecer. Pablo Cuauhtémoc Martínez Martínez, Guanajuato. El secreto. Era una noche fría de la primavera de 1985. Él tenía la mirada clavada en el precipicio y la mía estaba perdida en las estrellas. La oscuridad nos abrazaba. Desde lo alto no se ve la diferencia entre los pueblos. Las luces de las casas resplandecen todas iguales, imitando al cielo estrellado. Cualquiera que se parase por primera vez en el mirador pensaría que tiene ante sí una sola ciudad. Pero en realidad, allí abajo se disputan el territorio dos poblados distintos desde hace más de un siglo: Uriangato y Moroleón. Mi papá dice que Moroleón antes era una hacienda de españoles, dijo Rodrigo convencido. ¡Qué curioso!, respondí. El mío dice que Moroleón antes era una colonia de Uriangato, la cual fue usurpada por gente egoísta. Noté la tensión en el ambiente, aunque ninguno de los dos había presenciado el conflicto de nuestros antepasados. No podíamos evitar tomar bando en discusiones como esta, una tradición que se nos había enjaretado de generación en generación. Después de una larga pausa, fue él quien optó por la paz. Yo lo único que quiero es usurpar tu cariño. Y allí, con las luces de las ciudades como testigos, recibí mi primer beso. Sin embargo, no todo fue romance esa noche. Cuando regresé a casa, descubrí la rapidez con la que viajan los chismes. Mi padre ya estaba esperándome en la entrada. ¡Justina! ¡Métete a la casa!, me ordenó enardecido. Después clavó la mirada en el muchacho. ¿Y tú, quién te crees que eres? Rodrigo se bajó de la moto y con toda calma estiró el brazo, presentándose como mi novio. Pésima idea. Acto seguido, mi padre me jaló de la muñeca hacia la casa. Amenazó a Rodrigo con romperle la cara si se volvía a aparecer en la colonia y de pilón maldijo a toda su raza. Los moroleonenses son hijos del demonio. Por si fuera poco, los vecinos salían de sus casas en solidaridad con mi padre. Esto se iba a descontrolar. Antes de que me encerraran, alcancé a pedirle a Rodrigo que se marchara. Afortunadamente, me hizo caso. Se montó en la moto y se fue, no sin antes decirme con los ojos que regresaría. Había sido una imprudencia parecerme con él, error que estaba a punto de pagar con todas sus creces. El secreto que tanto habíamos protegido ahora era un vil chisme escupiéndose de boca en boca. Lo sabía todo el pueblo, o mejor dicho, lo sabían ambos pueblos. El último en enterarse esa noche fue mi padre, hecho que enardeció aún más. Y todo gracias a la minuciosa investigación de mi tía Angustias, quien se había pasado semanas atando cabos para finalmente comprobar, con orgullo, su hipótesis en voz alta. ¡Ya ves! ¿Qué te dije? ¡Se va de golfa!, dijo mientras abría su abanico de un solo golpe. Después de varios cinturonazos, acabé arrodillada, pidiendo disculpas, pero fue en vano. A partir de esa noche, quedaba prohibido cualquier paseo. Mi padre me quitó las llaves y se convirtió en el guardián de la puerta. No más que se vuelva a aparecer por aquí ese usurpador y le parto toda su... La única persona que reprobaba esta conducta, como siempre, era mi abuela, con quien compartía recámara. Esa noche se la pasó untándome sus hierbas mágicas para los golpes. ¡Romero para la inflamación!, anunciaba antes de colocármelo en los glúteos. No le hagas caso, mijita, ya encontraremos una solución. El castigo. Los días pasaban con desesperación. Rodrigo había intentado acercarse un par de veces a la casa, pero había sido ahuyentado por las piedras que le arrojaban los vecinos. Yo, en cambio, seguí encerrada como delincuente del penal, y como suele suceder cuando a alguien se le priva de su libertad. El confinamiento no hizo más que empujarme a buscar maneras de salir. Una noche intenté brincarme por la ventana. Mi abuela me advirtió del riesgo de lastimarme en el intento. Pese a ello, decidí darme a la fuga. Sin embargo, acabé haciendo el ridículo cuando una vecina me vio nalgas al aire y enseguida le avisó a mi papá. Varios cinturonazos después, se le añadió un candado a la ventana de mi cuarto. Gracias a este intento fallido,
mi padre optó por una medida más drástica. Una mañana, durante el desayuno, el hombre de la casa se echaba el sermón de cada día, recordándome nuestro pleito con Moroleón y cómo Uriangato siempre quedaba del lado correcto de la historia. Justina, ¿cómo se llamaba antes Moroleón? Congregación de Uriangato, respondí sin ganas. No congregación, sino la congregación de Uriangato. Corrigió mi padre. En el año de 1829 se le asignó un presupuesto para educación y vacunas a la congregación de Uriangato. ¿Y sabes qué hicieron esos canijos? Mi padre solito se respondió. Se lo dieron a los políticos corruptos de la época para comprar sus votos y así volverse municipio autónomo. Hazme el favor. ¡Rufianes!, agregaba mi tía Angustias, cada tanto desde el sillón. Mi padre aprovechaba las intervenciones para masticar su comida, pero la emoción le ganaba y seguía. Desde siempre, los moroleonenses se han querido robar lo mejor de Uriangato: tierras, ganado, dinero. ¡Sabandijas!, escupió mi tía. Ahora, hasta a ti te quiere robar ese escuincle, pero no lo voy a permitir. Mi padre dejó caer su puño sobre la mesa y después de pasarse la comida, soltó su sentencia. Por ello, he tomado la decisión de mandarte al internado de monjas de Guanajuato. Dejé escapar un suspiro. Sentí cómo el terror me aprisionaba el estómago. Ni con súplicas, ni promesas de castidad logré persuadirlo de que cambiara de opinión. Deberías estar agradecida. Te vas en 3 días. Dejó sus platos en el fregadero y dio por terminado su sermón. La desesperación que yo había sentido hasta entonces se transformó en coraje. Ni toda la rabia de los pueblos acumulada por años se comparaba con las ganas que tenía de írmele encima. Era completamente injusto. No pude contenerme más y, por primera vez, contraataqué con algo que él nunca vio venir. ¡Qué bueno que mi mamá no está viva para ver al dictador en el que te convertiste! El ambiente se congeló. Mi abuela dejó de lavar los trastes. Mi tía soltó el abanico y los ojos de mi padre se convirtieron en pistolas que, después de una pausa eterna, soltaron el gatillo, manifestándose en una cachetada que casi me tumba de la silla. El lugar donde el sol se pone. Lo quieres mucho, ¿verdad?, preguntó mi abuela, colocándome un trapo con hielo en la cara. Yo asentí. Tengo un plan, me confesó en voz baja, como si temiera que alguien estuviese con la oreja pegada detrás de la puerta. Le saqué toda la información a tu tía Angustias. Ahora yo también sé todo de Rodrigo. Sé dónde vive, quiénes son sus papás. Es más, hasta sé a qué hora sale por el pan. Sonrió, esperando alegrarme. Después, continuó con seriedad. Escríbele una carta. Explícale lo que está pasando, que tu papá te va a llevar al internado. Dile lo mucho que lo quieres y que si él también te quiere, entonces tiene hasta el sábado en la noche para venir por ti. De lo contrario, no lo volverás a ver jamás. Es muy importante que pongas esa palabra. Jamás. Lo hace todo más urgente. Pero dile que no puede venir a cualquier hora. Tiene que ser a las 8 de la noche, antes de que se ponga el sol. Me le quedé viendo sin comprender lo que estaba diciendo. Justina, ¿qué significa Uriangato?, me preguntó. Esto era algo que se nos enseñaba desde la primaria. Le dije la respuesta como se recitan las oraciones en la iglesia. Uriangato significa en purépecha el lugar donde el sol se pone. ¡Exacto!, explicó. Nuestros antepasados entendían muy bien el significado de este vocablo, pero cuando el sol se pone es cuando ocurre la magia. Pensé que mi abuela se estaba volviendo loca. Sin embargo, ella continuó. A las 8 de la noche, él deberá estar cerca. No tanto porque le pueden echar piedras los vecinos, pero lo suficiente para que llegue a tiempo a la casa. Dile que esté al pendiente del cielo. Cuando vea una estrella que se eleva, será hora de venir por ti. Definitivamente mi abuela estaba perdiendo la cordura. Abuela,
pero si me lleva a su casa, el problema será más grande. Ah, pero es que no te va a llevar a su casa, continuó. Te va a llevar con tu madrina Malena. Ella ya está enterada. Los estará esperando en su casa. Mi madrina vivía en Morelia. Tendríamos que tomar la autopista y hacer media hora hasta su casa. El plan era muy arriesgado, pero mi abuela insistió. Una vez en Morelia, tu papá ya no podrá encontrarte, aclaró. Esto era cierto. Mi padre no visitaba Morelia. Él y mi madrina no congeniaban, pues cuando él se enteró de que ella había dejado a su marido por una mujer, se escandalizó y le retiró la palabra, como muchas otras personas. De la relación homosexual de mi madrina nunca se hablaba en la casa, pero sí de la generosa mesada que me daba, la cual administraba mi tía, según las necesidades del hogar. Abuela, ¿pero cómo le daré la carta a Rodrigo si no puedo ni salir? ¿Y a qué te refieres con la estrella que se eleva? Y, que la canción, ¿confías en mí sí o no? No tenía otra opción. Le dije que sí. Ella se emocionó, echó el trapo empapado en la cubeta. Los hielos ya se habían derretido. Del envío de la carta, no te apures, yo misma se la daré. Sirve que así lo conozco en persona. Nadie se atreverá a aventarle piedras a una anciana que se pasea por el pueblo enemigo. Antes me los agarro a rebozazos a los chamacos esos. Y de lo demás, yo me encargo. Déjame hacer el trabajo sucio. Tú sigue interpretando a la doncella en apuros, que eso solo se puede hacer una vez en la vida. Anda, escribe esa carta y asegúrate de que la letra sea legible. Si no, te la regreso. Me eché a andar. La pluma se deslizaba por el papel con urgencia. Rodrigo, quizá todo esto te parezca muy descabellado, pero recordé la última noche que estuvimos juntos en el mirador, sus labios suaves y torpes chocando con los míos, la sensación de sentirme segura entre sus brazos, sus manos calentándome el cuerpo, mis dedos recorriendo esa espalda que parecía nunca acabarse, la sensación del tiempo detenido. Luego, el estómago sumido por la velocidad de la moto, el viento helado rompiéndose en mi cara, mientras me aferraba con fuerza a su cintura y al mismo tiempo a la libertad. Una vez concluida la carta, se la entregué a mi abuela y le confesé mi temor. Abuela, todo esto es muy arriesgado. ¿Y si te sucede algo en el trayecto a Moroleón? A lo que ella respondió con seguridad. El que no arriesga no gana. Ustedes, los jóvenes, no tienen por qué pagar los problemas de nosotros, los viejos, agregó. Además, no será la primera vez que intente hacerla de Cupido entre los pueblos. Paré los oídos. Ella continuó. Tu tía Angustias también fue joven alguna vez, y tal como tú, se enamoró perdidamente de un chico de Moroleón. ¿Y qué pasó?, pregunté sorprendida. ¿Y tú qué crees? Hasta la fecha, sigue viviendo con nosotros. ¿No es así? Guardó la carta en su buró y antes de apagar las luces me dijo: no se puede hacer mucho por una persona que prefiere seguir las normas antes que seguir a su corazón. Pero tú eres distinta. Estás dispuesta a darlo todo por lo que crees que es justo. Y yo soy una vieja obstinada a la que no le gusta que se repita la historia. Buenas noches. Apagó la luz y nos acostamos cada una en su respectiva cama. No podía creer lo que me acababa de revelar. Mi tía alguna vez había sido como yo, sensible, fantasiosa, rebelde. Mientras contemplaba las siluetas que se dibujaban en el techo, me surgió otra duda. Abuela, ¿desde cuándo existe este conflicto entre los pueblos? Ella inhaló profundo y se tomó su tiempo para responder. Después dijo reflexiva: desde que al hombre se le olvidó que somos una sola especie. La receta secreta. A la mañana siguiente, mi abuela comenzaba con el primer paso del plan: burlar al guardia de la entrada. ¿A dónde vas, mamá?, la interrogó este. A la verdulería. Voy a hacer sopa de papa. Aquellas fueron las palabras mágicas. El carcelero pegó un brinco del sillón y abrió la puerta enseguida. La sopa de papa era su platillo favorito. Mi abuela se echó el rebozo hacia atrás, en un gesto que pareció el de una Adelita a punto de entrar a la batalla.
Se persignó y partió a la aventura deslizando sus guaraches por la banqueta. Corrí a mi habitación, comencé a empacar mi cepillo de dientes, mi peine, mi desodorante, solo aquello que pudiera llevar en la moto de Rodrigo. En eso se escabulló en el cuarto mi tía Angustias. «¡Hace mucha calor aquí!», exclamó sacudiendo el abanico. Le señalé la ventana cerrada por el candado y continué empacando sin prestarle atención. Desde que había ventilado mi relación, ya no tenía intenciones de dirigirle la palabra. Sin embargo, ella insistió. «No olvides guardar tu ropa, ni creas que las monjas te van a regalar prendas nuevas». No conforme con mi silencio, fue directo al grano. «Ese muchacho no te convenía. Ningún morolonense es de fiar. Yo sé lo que te digo». Recordé la confesión que me había hecho mi abuela la noche anterior. De pronto se me ocurrió que sería memorable ver la cara de mi tía Angustias si le respondía que ya estaba enterada de su romance juvenil fallido. Sin embargo, logré contenerme y solo respondí: «Cada quien decide qué hacer con su vida, mientras no lastime a otros». Ella soltó una risa de gallina. «Eres igualita a tu abuela, pero esa rebeldía ya te la quitarán las monjas. Ellas no se tientan el corazón como tu papá cuando te pega. Ellas, hasta no ver sangre, no dejarán de azotarte con la regla para que aprendas la lección». ¿Qué lección? La lección de que todo lo que hacemos en esta vida afecta a los demás. Por eso, está primero el bienestar de la sociedad antes que tus caprichos. Tomó una bocanada de aire como si toda esta plática fuera agotadora. «Ay, niña, algún día entenderás que todo esto lo hacemos por tu bien. Ya me darás las gracias». Conforme con su cátedra, abandonó la habitación con la cabeza en alto. Las horas pasaban y mi abuela no regresaba. Los tres comenzamos a preocuparnos. Mi padre mandó a mi tía Angustias a buscarla. Esta refunfuñó como caballo, pero no le quedó de otra más que acatar la orden. El estómago se me revolvía. ¿Y si mi abuela había sido apedreada por los morolonenses? Sería mi culpa y no me lo perdonaría nunca. Alrededor de las 4 de la tarde, tocaron a la puerta. Era mi abuela. Entró cargada de bolsas y se dirigió directo a la cocina. Mi padre le reprochó el haberse tardado tanto. Mi abuela alegó que había mucha gente en el mercado. De entre las bolsas, escogió una que parecía provenir de la papelería y me pidió que la subiera al cuarto. Una vez arriba, la abrí y me sorprendí al ver que dentro había pliegos de papel de China color blanco, alambre, cinta adhesiva y una vela. ¿Qué se tramaba? Al bajar las escaleras, fui cautivada por el olor a hierbas que emanaban de la cocina. Mi abuela no estaba cocinando su típica sopa. Este era un platillo diferente. «Los vamos a envenenar», me confesó en voz baja. Al ver mi cara de sorpresa, soltó una risita que reprimió enseguida. «Bueno, no exactamente, solo los vamos a dormir un poco. Pásame la valeriana que está en aquella bolsa». Mientras cocinábamos, me dijo que prepararía una receta ancestral para calmar el dolor, que usaban nuestros antepasados, los purépechas. Este brebaje sería añadido a la sopa que comiera mi padre y mi tía, mientras que ella y yo degustaríamos otra sopa sin las hierbas mágicas. Hervíamos las plantas, cortábamos las papas en cuadros y hacíamos un escándalo en la cocina con tanto ir y venir. Sin embargo, mi padre seguía perdido en la televisión. Por fin mi abuela me habló de su travesía. Cruzó la calle Álvaro Obregón, que divide nuestros pueblos. Conforme más se alejaba de Uriangato, más miradas amenazantes recibía de la gente de Moroleón, a excepción de los niños y jóvenes, quienes no reconocían a la intrusa. Caminó muchas cuadras hasta que dio con la casa de Rodrigo y lo encontró jugando fútbol en la calle. «Es buen delantero», comentó. En cuanto terminó el partido, lo mandó llamar desde la banqueta donde se había sentado y se presentó. «¿Qué te dijo él? ¿Se sorprendió de saber que eras mi abuela?» Los jóvenes siempre se sorprenden cuando la ven a una hablando con elocuencia, como si los ancianos no pudiéramos ser personas normales. Se llevó una hoja de lechuga a la boca y continuó. «Es un buen muchacho, así como tú. Tampoco entiende por qué hay tanta riña entre los pueblos». No quiso entrar en detalles sobre la conversación que tuvieron. Le gustaba dejarme en ascuas,
pero me aseguró que Rodrigo había accedido al plan y yo debía estar lista. Después, el ambiente se tornó ceremonioso. «Repite conmigo», me dijo mientras meneaba la sopa con el menjurje. «Lo que coma mi padre, se lo comerán también los vecinos». Yo repetí la frase, entrando así en el ritual, hasta que llegó un momento en el que nos armonizamos en coro. Ahí estábamos, meneando la sopa mágica al ritmo de nuestro mantra, en voz baja y con cautela. Esto era definitivamente más divertido que repetir las alabanzas de la iglesia. 2 horas después, tocaron a la puerta. Mi tía Angustias entró agitada y sin aliento. Peló los ojos cuando vio a mi abuela en la cocina. «¿Dónde estabas, mamá?», le reclamó sin fuerzas mientras se abanicaba el sudor de la papada. «Te estuve buscando por todos lados», se quejó entre jadeos. Finalmente cayó rendida en el sillón. «¿Qué te pasa, Angustias? Parece que vienes de un maratón», se burló mi papá. Era la primera vez que lo escuchaba reír desde que me había castigado. Mi tía le explicó que anduvo detrás de mi abuela toda la tarde sin dar con ella. Resultó que nadie ni en el centro de Uriangato ni en el mercado la habían visto pasar. «Me muero de sed», se quejó. «Y yo de hambre. ¿Para cuándo va a estar esa sopa?», reclamó mi padre. Por fortuna, mi abuela lo tenía todo fríamente calculado. Le llevé a mi tía un vaso de agua de limón que habíamos preparado, con un toque del ingrediente secreto. Ya en la mesa, mi padre se devoró hasta 3 platos de sopa felicitando a mi abuela, pues según él, le había quedado mejor que nunca. Durante la comida, que ya se había vuelto cena, mi padre me llenaba de instrucciones sobre la logística de la excursión internado de monjas, que se llevaría a cabo al día siguiente. Solo asentía con la cabeza. Cuando terminé de lavar los trastes, noté que empezaba a oscurecer. La puesta de sol estaba a la vuelta de la esquina. Mi padre y tía se aplastaron frente al televisor a ver el noticiero de Sabludowski. Mi abuela y yo subimos a la recámara, según nosotras, para seguir empacando. Cerramos la puerta y mi abuela se apresuró a sacar los elementos de la bolsa de la papelería, los pliegos, el pegamento y las tijeras. Rápidamente comenzó a hacer una estructura con el alambre. «No tenemos tiempo que perder». La estrella que se eleva al atardecer. Los chinos las llaman lámparas de fuego, me explicó mientras pegábamos los pliegos de papel a la estructura de alambre. En la antigüedad las usaban para mandar señales de guerra, y esta claramente no es una excepción. «Pásame el pegamento». Yo seguía sus indicaciones, dibujando en mi mente aquello que nuestras manos ensamblaban con esmero. En 1928, tu bisabuelo fue el primer hombre en Uriangato que lanzó un globo de Cantoya. Se le esbozó una sonrisa y continuó. En aquel entonces yo tenía apenas 10 años, pero nunca se me va a olvidar y espero que a ti tampoco se te olvide este momento. Cuando el objeto estuvo armado, salimos sigilosamente del cuarto. Se escuchaba el sonido de la televisión prendida. Subimos al techo y con cuidado lo extendimos. Mi abuela lo sostenía de un extremo, yo del otro. Encendimos la vela que estaba en el centro de la estructura, y entonces el globo cobró vida. La luz de la llama esclarecía el rostro arrugado de mi abuela, quien no dejaba de sonreír. De pronto, me distancié de la escena. Efectivamente, este era un momento que nunca olvidaría. No sabía qué sería de mi futuro inmediato. Nada me garantizaba que el plan de mi rescate diera resultado. Pero ya no importaba, pues en ese instante fui feliz. El mundo entero era nuestro, de mi abuela y mío. «Olvidé la mejor parte», confesó. «Tienes que pedir un deseo». Cerré los ojos y desde lo profundo de mi corazón deseé ser libre. Al abrirlos, mi abuela aún los tenía cerrados. Su deseo debía ser más complejo que el mío. Cuando los abrió, el viento sopló y sentí como si el globo nos pidiera que lo liberáramos. Contamos hasta 3 y soltamos las manos. La estrella blanca se elevó en la penumbra y con ella se fue una parte de mí. La huida. Regresando a la realidad, me topé con la sorpresa de que mi papá y mi tía se habían quedado profundamente dormidos en el sillón.
La sopa mágica había surtido efecto. De pronto, se escuchó el ruido de una motocicleta. «¡Ve por tu mochila!», me apresuró mi abuela. Corrí hasta mi cuarto, tratando de no hacer ruido. Tomar mi mochila fue fácil, pero sacar las llaves del bolsillo de mi papá sin despertarlo fue una tarea muy laboriosa. Sentí el sudor escurriendo de mi frente mientras trataba de no respirar. Mis manos me temblaban. Metí los dedos al bolsillo del pantalón y traté de sacar las llaves lo más lento que pude. De pronto, mi padre soltó un ronquido. Y del susto saqué la mano de volada. Para mi fortuna, con todo y las llaves. Abrí la puerta y allí estaba él, en medio de la calle vacía, pintada por los colores del atardecer. Mi abuela me dio la bendición e insistió en que nos apresurásemos, pues el hechizo somnífero que habíamos lanzado sobre el vecindario perdería su efecto cuando el sol desapareciera. Todo fue muy rápido. Corrí hacia él, de nuevo sus labios suaves y torpes chocando con los míos, mis dedos en esa espalda que parecía nunca acabarse. La sensación del tiempo detenido. Luego el estómago sumido por la velocidad de la moto, el viento helado rompiéndose en mi cara, mientras me aferraba con fuerza a su cintura y al mismo tiempo a la libertad. Pasamos mi calle, después el bulevar. Atrás se quedaban las luces de las ciudades y encima de nosotros la estrella blanca que seguía elevándose en la penumbra. Epílogo. Hoy en día, Uriangato y Moroleón están más cerca que nunca. Literalmente, ya no se sabe qué calle le corresponde a qué ciudad. Y afortunadamente, a las nuevas generaciones no parece importarles. Poco queda de ese resentimiento de los siglos XIX y XX, que en múltiples ocasiones dividió a familias enteras. Por el contrario, ambas ciudades, junto con Yuriria, conforman la zona metropolitana que se caracteriza por su prolífica industria textil. Pasaron varios años para que mi padre pudiera perdonarme por haber escapado. Pese a ello, cuando se enteró de que me había graduado de la Universidad de Guanajuato como artista plástico, aceptó mi disculpa y asistió a mi graduación acompañado de mi tía Angustias y, por supuesto, de mi abuela, a quien sorprendí con mi trabajo de carrera. Un enorme globo de Cantoya, en cuyos pliegos había plasmado con pintura aquella escena romántica que viví en el mirador de Moroleón Uriangato. Rodrigo y yo continuamos nuestra relación por un par de años más. Sin embargo, él tenía planes de expandir el negocio familiar de ropa en Moroleón y Uriangato, y mi decisión de carrera profesional me obligó a mudarme del sur del estado a la capital. Lloré mares el día que nos separamos, y lloré aún más cuando me enteré de que tan solo un año después se había casado con una chica de la escuela. No obstante, nunca dejaré de estar agradecida con él por haberme salvado del internado. En mi corazón hay un pequeño espacio en donde todavía vive el recuerdo de nuestro romance. Y hablando de agradecimientos, le debo mi carrera a mi madrina, quien se convirtió en mi madre adoptiva de manera simbólica, desde que llegué a su casa aquella noche inolvidable, y quien insistió de que me mudara de Morelia a Guanajuato capital para seguir mis sueños. A ella le dediqué mi tesis profesional, El escapismo en el arte mexicano del siglo XX, un acercamiento al subconsciente de nuestros pueblos. Para María Elena Hernández, las costumbres determinan la conducta de nuestras sociedades. Nos definen y prevalecen a través de las generaciones. Algunas de ellas nos acercan, otras nos alejan, pero siempre hay que vivirlas, entenderlas y, sobre todo, desafiarlas cuando así lo requieran, pues en este desafío descubrimos nuestra individualidad.